Vamos a trabajar un problema de determinación estructural. Bueno, en realidad la estructura de la molécula la tenemos ya aquí determinada. Se trata del 3-alilfenil, de la 3-alilfenil metanamina. Cadena principal es solo esta parte de aquí, la metanamina, y tiene de sustituyente pues un 1, 2, 3, 3-alilfenil. Y el propósito del ejercicio es, primero, determinar la fórmula molecular del compuesto, las insaturaciones que presenta, y después centrarnos en la determinación, en las técnicas de determinación estructural como el infrarrojo, bandas de infrarrojo más características de la molécula, y los espectros de RMN de protón y carbono 13. Eso es lo que vamos a discutir, es decir, vamos a intentar asignar señales de espectro de protón a los diferentes hidrógenos de la molécula, con sus desplazamientos químicos aproximados, con la multiplicidad de las señales y también algunos desplazamientos que podamos dar para el espectro de RMN de carbono 13. Bien, empezamos con la fórmula molecular. Es un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tenemos 3, 4 y 6, 10. Es un C10. H, si contamos los hidrógenos, verás que tiene 13 y tiene un hidrógeno. Esta es su fórmula molecular, un C10H13N. Bien, con la fórmula molecular ya podemos determinar el índice de insaturaciones, las insaturaciones que presenta la molécula, y para determinar las insaturaciones podemos utilizar diferentes métodos. Te voy a comentar uno que, bueno, yo no uso mucho porque tengo muy mala memoria y se me olvidan todas las fórmulas, pero si restamos el número de carbonos que tiene la molécula, número de carbonos, menos la mitad de los hidrógenos, y le sumamos la mitad de los nitrógenos que tiene, más 1, si te acuerdas de esta fórmula, te da directamente las insaturaciones que tiene la molécula. Directamente obtienes las insaturaciones. Bueno, puedes preguntarte, ¿y qué pasa si hay halógenos? Si hay halógenos, se cuentan como hidrógenos. Los halógenos, mételos en los hidrógenos, cuéntalos como si fueran hidrógenos. Y el oxígeno pasa de él. El oxígeno no afecta a las insaturaciones, así que el oxígeno nos olvidamos. Vamos a hacerlo en este caso. 10 menos número de hidrógenos 13, medios, más número de nitrógenos 1, medio, más 1. Bueno, pues ahora es hacer esta pequeña cuenta. 13 medios menos 1 medio son menos 12 medios, que son menos 6. 10 menos 6, 4 más 1, 5. Tenemos 5 insaturaciones. ¿Dónde están esas 5 insaturaciones? Una es el ciclo. 3, los dobles enlaces del benceno. Ya son 4 insaturaciones. Y otra, el doble enlace del alilo. 5 insaturaciones. Esas son las 5 insaturaciones que presenta nuestra molécula. Bien, y ahora pasamos a describir espectros. Por ejemplo, IR. Vamos a comentar un poco las bandas más importantes. Para que fuera un poco más visual, tenía que haber buscado el espectro de infrarrojo de la molécula, pero bueno, no sé, tampoco, bueno, no me he parado a mirar si lo tenía por ahí en alguna base de datos, que me imagino que sí. Entonces vamos a describir un poco las bandas, aunque siempre es mejor verlo en el espectro, ¿no? ¿Qué bandas tenemos? Hombre, la más característica, la del grupo amino. El grupo amino, que está, lo vamos a encontrar 2 bandas, porque tiene 2 hidrógenos. El amino con 2 hidrógenos da lugar a 2 bandas, que se sitúan entre 3.500 3.300 centímetros a la menos 1 aproximadamente. Salen esas 2 bandas en ese rango. Son bandas de intensidad baja y salen 2 debido a la tensión simétrica y asimétrica de los enlaces nitrógeno-hidrógeno. Esta es la banda más interesante, que nos indica que la molécula tiene una amina, es una amina. Después, ¿qué más tengo? Bueno, tengo un benceno. El benceno da varias bandas en la zona 1500-1600. 1600, 1500 centímetros a la menos 1. Incluso una suele salir un poco por debajo de 1500, 1400 y mucho. Pero aunque da varias, 4 bandas, en realidad suelen ser visibles dos bandas. Una cercana a 1500 y la otra cercana a 1600. Son las bandas del sistema aromático, del anillo aromático. Después tenemos son bandas de tensión todas, bandas de tensión. En este caso de los dobles, de los enlaces carbono-carbono del anillo. Después tenemos la banda de tensión del doble carbono-carbono de la olefina, que sale a 1600.
1640 centímetros a la menos 1. Es la CC de la olefina. CC del alqueno. Estos serían CC del arilo, del benceno. Y estos son los NH. Bueno, ¿y qué más tenemos? Hombre, tenemos los enlaces, estos enlaces. Carbono sp2 hidrógeno, que salen en torno a 3100 centímetros a la menos 1, los carbono sp2 hidrógeno, tanto los del alqueno como los del benceno, andan por ahí en esa zona. Y después tenemos las bandas de tensión de los carbonos sp3 hidrógeno, que andan en torno a 2800, 2900, 2900, un poco por debajo de 3000, 2800 centímetros a la menos 1, son los carbonos carbono sp3 hidrógeno. Los sp3 hidrógeno son los que tenemos aquí en este carbono y en este. Estos hidrógenos que tenemos aquí, estos enlaces carbono-hidrógeno, dan bandas de tensión simétrica, en torno a 2000, un poco por debajo de 3000. Y un poco por encima de 3000 tenemos los carbonos sp2 hidrógeno. Son los hidrógenos unidos al alqueno o a benceno. Y bueno, lo dejo aquí. No vamos a hablar más del infrarrojo. Tenemos también las bandas de flexión fuera del plano, las llamadas OOP, las out of plane, que tienen tanto los alquenos como el benceno y que permiten determinar la sustitución en el benceno y en los alquenos. Pero esas bandas OOP casi mejor no entro en ellas, bueno, sobre todo porque no las sé de memoria. Vale, dejamos ahí el infrarrojo. Ahora vamos a pasar al RMN de protón. Tenemos ya las insaturaciones, la fórmula. Bien, vamos a pasar al RMN de protón. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, las señales en este caso las dan los hidrógenos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los hidrógenos, vamos a llamarlos alifáticos, que unen a carbonos sp3. Por ejemplo, estos de aquí. Vamos a considerarlos, vamos a ponerlos en rojo. Estos dos. ¿Qué señal dan aproximadamente? Tengo aquí una tabla que quería comentarte, es una tabla muy sencilla para predecir desplazamientos de ciertos hidrógenos. Por ejemplo, aquí fíjate que es un CH2, ¿no? Es un CH2, entonces lo tenemos aquí, un CH2, y va unido a dos sustituyentes que llaman X e Y, y nos ponen aquí diferentes opciones para los sustituyentes X e Y. Y fíjate que el desplazamiento se calcula de esta manera. Así que estos hidrógenos tienen un desplazamiento que es 1.4 por ser un CH2. Si llevara cadena carbonada a ambos lados, por ejemplo metilos, pues saldría sobre 1,4. Pero como lleva por un lado este grupo vinilo, que es un carbono sp2, le sumaríamos 0,7. Este carbono sp2 del grupo vinilo suma 0,7, 1,4 más 0,7 más. Después por el otro lado tenemos el arilo, el benceno, que también es un carbono sp2 de tipo arilo, y le sumamos 1,3. Así que el desplazamiento de estos hidrógenos es el desplazamiento que tendrían si no hubiera grupos electronegativos vecinos, o sea, si hubiera cadena carbonada, más el desplazamiento debido a el grupo arilo y al grupo vinilo, que suma 0,7 y 1,3. Bueno, pues 1,4 más 0,7 nos da 2,1. Más 1,3 nos da 3,4, ¿verdad? Lo digo bien, ¿no? 3,4 ppm. Vale, pues estos hidrógenos salen aproximadamente a 3,4 ppm. Y aquí, fíjate que tengo esto es una simulación del espectro de RMN que hace el Kendro y sale muy bien, ¿no? 3,33. Vale, ahora vamos a mirar estos de arriba. Vamos a dibujarlos en azul y vamos a tratar de predecir también su desplazamiento químico en base a los grupos que unen a este CH2. Por tanto, como es un CH2, volvemos a poner 1,4, que es el desplazamiento basal del CH2, y le sumamos X e Y, donde X pues es un amino en este caso, nitrógeno, que vale 1,5, 1,4 más 1,5, más el fenilo, el arilo que tengo unido a ese CH2,
que es 1,3. Si te fijas aquí, el arilo es 1,3 más 1,3. Entonces aquí tenemos 1,4 más 1,5 son 2,9. 2,9 más 1 más 1,3 son 4,2, ¿no? Lo digo bien, 4,2 ppm, me parece. Bueno, pues estoy en 4,2 ppm para estos hidrógenos. Y aquí tengo 4,31. No está nada mal, no está nada mal. Como puedes ver, esta tabla pues nos permite fácilmente obtener desplazamientos químicos de un carbono terminal, un metilo, unido a un grupo X, donde X puede ser cualquiera de estos grupos que tenemos aquí. En el caso de que este metilo es a otro carbono sp3, por ejemplo, otro metilo, pues la X valdría 0 y tendríamos un desplazamiento de 1. Bueno, esto es muy aproximado, porque sería algo más bajo, ¿no? Un extremo de cadena que no une a grupos electronegativos está más bien en torno a 0,809 ppm, pero bueno, algo es algo. 1,4. El terciario 1,8. Hombre, 1,8 es un poco grande el desplazamiento que ponen aquí, porque si no tuviera grupos electronegativos vecinos, por ejemplo, este hidrógeno es un terciario, une a un carbono del cual parten 3 metilos. Le da esto 1,8 de desplazamiento, y esto está más bajo de 1,8, me parece que está en torno a 1,6. Pero bueno, son desplazamientos aproximados, tampoco vamos a andar buscándole las cosquillas a una tabla tan sencilla, que hace predicciones bastante buenas para lo sencilla que es. Tenemos una equivalente aquí para carbono 13, que después la utilizamos de igual manera. Bueno, y después, ¿qué ocurre con el resto de hidrógenos? Hombre, pues aquí tenemos los hidrógenos olefínicos, que salen entre... Estos hidrógenos olefínicos están entre 4,5 y 6 ppm, aunque depende de grupos a los que una el alqueno, la olefina. Pueden a veces llegar hasta 7 o 7 y pico, meterse en la zona aromática. Y estos hidrógenos, los aromáticos, pues salen en torno a entre 7 y 8 normalmente. 7, 8, aunque dependiendo también de los sustituyentes del benceno, el benceno está en torno a 7,2 sin sustituyentes, pero si tenemos sustituyentes que roban carga como un nitro, nos vamos hacia 8 e incluso a lo mejor puede superar las 8 ppm. Y si tenemos grupos que dan carga como un amino directamente unido al anillo, podemos bajar de 7 perfectamente en algunos hidrógenos. ¿De acuerdo? Eso habría que mirar la resonancia, hacia dónde nos lleva la carga, y bueno, no vamos a entrar en tantos detalles aquí en este ejemplo. Bien, entonces, bueno, por ejemplo, los hidrógenos del extremo suelen estar algo menos desapantallados que el más interno. Fíjate, salen a 4,79, 4,8 y 5 frente a este que está a 5,92. Así que los más sustituidos desapantallan algo más que los que están en el extremo de la olefina. Y también los dos del extremo de la olefina, fíjate que no son equivalentes, tienen diferente desplazamiento químico, son distintos por el diferente entorno que hay. El RMN detecta el entorno diferente de los hidrógenos. Aquí hay un efecto que llamamos efecto de campo, debido a repulsión entre grupos, que hace que el hidrógeno que queda de lado del grupo voluminoso desapantalle un poco más, 5,04 frente a 4,79 para el otro. ¿De acuerdo? Y después tenemos los hidrógenos del grupo amino, que son variables. Aquí le da un desplazamiento que va a ser este de aquí del espectro de 8,5, 8,6. Son hidrógenos ácidos. Son hidrógenos ácidos, hidrógenos intercambiables por deuterio si ponemos agua deuterada, y esa acidez hace que tengan un desplazamiento muy variable. No sabemos, pueden salir en un rango muy amplio de desplazamiento químico. Bueno, pues con eso ya tenemos una primera aproximación. Por ejemplo, vamos a concretar más. Por ejemplo, este hidrógeno que tengo aquí, ¿qué tipo de señal nos da? Bueno, ya sabemos que está en torno a 6, 5,9 ppm, pero me interesa saber la multiplicidad de la señal. ¿Qué tipo de señal da? Pues este hidrógeno acopla primero con el trans, con una constante de acoplamiento en torno a 16, 18 hercios. El acoplamiento trans es el de mayor J, mayor constante de acoplamiento. Por ejemplo, si a este hidrógeno lo llamamos el hidrógeno A este el B,
a este el C y a estos que son los alílicos los llamamos los D, estos son los hidrógenos D, pues tendríamos una constante de acoplamiento de A con B que está en torno a 10, vamos a poner 16 hercios, entre 14 y 18 hercios. Es la constante de acoplamiento más importante, la trans. Por tanto, a la hora de hay que hacer un árbol de acoplamiento en el que vamos acoplando los hidrógenos de mayor constante de acoplamiento a menor. Primero acoplamos A con B porque tenemos la mayor constante de acoplamiento y eso da un doblete. A continuación A acopla con C porque la constante de acoplamiento de A con C está en torno a unos 10-12 hercios, entre 8 y 12 hercios. Vamos a ponerle 10 hercios. Los cis acoplan con menor constante, a C en torno a 10 hercios. Entonces A acopla con B y da un doblete. Y al acoplar con C da ese doblete, desdobla en doblete de dobletes. Y después A acopla con D con una constante un poco menor. A acopla con D con una constante de acoplamiento que es en torno a 7-8 hercios. 7-8 hercios. 6-7 hercios, por ahí, de ese orden. Vamos a poner 7, la constante de acoplamiento de A con D. Y por tanto aparece un árbol de 3 niveles. Primero, el hidrógeno A acopla con el hidrógeno D con una constante de acoplamiento de en torno a 16 hercios. Después acopla de nuevo con el hidrógeno, esto es con el hidrógeno B, después acopla con el hidrógeno C con una constante de acoplamiento en torno a 10 hercios. Y por último aquí se produce un desdoblamiento de estos dobletes al acoplar con los hidrógenos D, que como son 2 más 1, 3 y por tanto estos desdoblan tripletes. Aquí nos aparecen tripletes, que no tiene por qué ser así como lo estoy dibujando. Bueno, se cruzan, se pueden cruzar y puede dar una señal bastante compleja. Estos desdoblan en tripletes. Por tanto, tenemos una señal de doblete, de triplete, una DTT. Este hidrógeno da una DTT, doblete, de triplete. Y después se suele poner la integral, que la integral es el número de hidrógenos que dan la señal, que es un hidrógeno. Esa sería la señal. Desplazamiento a 5,9, doblete de triplete para un hidrógeno. Por ejemplo, este hidrógeno HC, que sale en torno a 4,8, pues ponemos el desplazamiento 4,8 y después acopla con su vecino cis con una constante de acoplamiento de 10 hercios, que es C con A. La constante de A con C y C con A es la misma. Y eso desdoblaría la señal en un doblete. Pero después este hidrógeno C acopla con los D con una constante en torno a 2 hercios o un poco por debajo. Es un acoplamiento de 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, no son vecinos y por tanto la constante es muy pequeña. Y con B, que es el geminal, también tiene una constante que suele estar entre 1 o 2 hercios. Así que la constante de acoplamiento de C con los D y con el B es muy parecida, es muy similar. Podríamos considerarlos equivalentes en cuanto a que tienen constante muy similar y decir C acopló con A y dio un doblete. Y el doblete desdobló en cuatripletes al acoplar con los otros 3 hidrógenos, con los 2D y con el B, que los consideramos como si fueran equivalentes y aplicamos la regla N+1, ¿no? 3 hidrógenos más 1, 4. Por tanto, tendremos un doblete de cuatripletes probablemente. Y integra para pues un hidrógeno que es el hidrógeno C, ¿no? Y el B, ¿qué tiene? Tiene lo mismo. Lo único, da exactamente la misma señal, a 5, da también doblete de cuatriplete de un hidrógeno, pero con una diferencia. Cuando acoplamos B con A, acoplamos con una constante importante en torno a 16-18 hercios porque están trans, mientras que cuando acoplamos C con A, la constante de acoplamiento es de solo 10-12 hercios porque están cis. Hay diferentes constantes, pero el resto es igual. Acopla primero B con A con esa constante de 16-18 y después acopla con su geminal y con el alílico y con los dos alílicos que como tienen una constante de acoplamiento parecida, los geminales, no los he puesto, pero el acoplamiento de B con C, que se llaman geminales, anda en torno a 1-2 hercios y el acoplamiento alílico, que sería el acoplamiento de B con los D, pues está también entre 1 o 2 hercios. Por tanto, tienen constantes de acoplamiento similares y aunque el C y los D no sean equivalentes, sí se acoplan con una constante similar con B y en consecuencia pues podemos aplicar ahí la regla N+1. Y bueno, eso es lo que obtendríamos en cuanto a las señales de las olefinas. ¿Qué nos pasa con el hidrógeno D? ¿Qué le pasa? Pues bueno, el hidrógeno D nos sale a 3,3 como pudimos más o menos
ver con la tabla. ¿Y qué señal nos da? Pues estos hidrógenos D son equivalentes, dan ambos la misma señal y primero nos acoplan con el A, con una constante en torno a 7 Hz. Y después acoplan con C y con B con una constante muy pequeña, entre 1 y 2 Hz, y acoplan con los dos más o menos con la misma constante. Así que darían un doblete al acoplar con A, que desdoblaría en tripletes al acoplar con B y C. Un doblete de tripletes y que integraría para dos hidrógenos. Bueno, estos hidrógenos del amino dan esa señal variable, un singulete, no acoplan por ser ácidos y es ancha. Fíjate que tenemos ahí una señal que tiene una anchura importante. A veces es tan ancha que ni siquiera se cuenta, el equipo de Remen no la cuenta porque es algo así, por ejemplo, es tan ancha que la confunde con la línea base, con el ruido del espectro, y ni siquiera la cuenta. Los hidrógenos ácidos a veces no nos aparecen ni siquiera como señales del espectro porque pasan desapercibidos para el equipo. ¿Y qué tenemos aquí? Estos azules dan, en torno a 4,2 ppm, dan un singulete porque no tienen vecinos. No te acoplan con los del amino, no acoplan porque son ácidos, ¿vale? Con hidrógenos ácidos no hay acoplamientos. Singulete de dos hidrógenos, por tanto nos dan un singulete esos hidrógenos. Y después tenemos aquí los 4 aromáticos que andan en torno a 7-8 ppm, ya ves, 7,5, 7,3, 7,4, 7,2. Bueno, es bastante complicado asignar desplazamientos. ¿Y cómo son los acoplamientos del benceno? Bueno, vamos a estudiarlos un poco, los acoplamientos del benceno. A ver, vamos a numerar, por ejemplo, el hidrógeno 1, el hidrógeno 2, el hidrógeno 3 y el hidrógeno 4. Bueno, veo que esto se nos hace muy largo, terriblemente largo, a pesar de que tampoco lo explico con un gran detalle, pero es que da mucho que comentar. Aunque hay que hacer muchos ejercicios, y a base de ir haciendo ejercicios nos vamos acordando de algunas cosas. Vale, por ejemplo, ¿qué pasa con el hidrógeno 2? Imagínate, el hidrógeno 2, ¿con quién acopla? Bueno, pues la constante de acoplamiento del hidrógeno 2 con el hidrógeno 3, que son hidrógenos vecinos, está en torno a 7-8 Hz. Anda en torno a los 8 Hz, sobre 8 Hz me parece. Esa constante de acoplamiento de 2 con 3, los que están en posición vecina, posición orto si prefieres. Es la mayor constante de acoplamiento que hay en los bencenos. Pero también 2 acopla con 4 y con 1. La constante de acoplamiento de 2 con 1 es aproximadamente igual a la constante de acoplamiento de 2 con 4, que son meta, son posiciones meta, y es una constante de acoplamiento muy pequeña, que está entre 1 y 2 hercios. Entre 1 y 2 hercios. Aquí no tenemos hidrógeno para. Con el hidrógeno para vamos a suponer que es de 0 hercios. Puede estar entre 0 y 1 hercios, pero normalmente para no se observa. ¿De acuerdo? Entonces ya nos va a bastar con la orto en torno a 8 y la meta en torno a 1 o 2, en torno a 2 hercios o algo por debajo de 2 hercios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno 2? El hidrógeno 2 nos va a dar una señal que va a ser un doblete al acoplar con el 3, que va a desdoblar en triplete al acoplar con el 4 y con el 1, que como están en meta, son dos hidrógenos y desdoblan doblete de triplete. El acoplamiento de 2 con 1 o de 2 con 4 es con una constante muy pequeña, pero bueno, si el equipo es adecuado se observará ese doblete de tripletes. Si no, simplemente observarás un doblete al acoplar con 3. ¿Qué le pasa al hidrógeno 3? El hidrógeno 3 acopla con el hidrógeno 2 y el 4 con una constante en torno a 8 hercios y por tanto cumple la regla n+1, como tiene dos vecinos, da un triplete. El 3 daría un triplete perfecto, un maravilloso triplete. ¿Y qué nos pasa con el 4? El 4 es exactamente igual que el 2, daría un doblete de tripletes, acopla con el 3, desdoblando en doblete y después al acoplar con 2 y con 1, son dos hidrógenos, 2 más 1, 3, doblete de tripletes. Doblete de tripletes. Bueno, ¿y qué pasa con el 1? Pues el 1 daría un singulete, si no tenemos un equipo que resuelva bien, y si resuelve bien nos dará un triplete. Pero un triplete, al acoplar con el hidrógeno 2 y con el 4, que como están en meta, acopla con una constante muy pequeña y veríamos un triplete con los 3 picos muy pegados, porque la separación entre ellos es muy pequeña, la separación entre los picos del triplete es entre 1 y 2 hercios. Veríamos ese triplete si hay buena resolución en el equipo.
Bien, y con esto creo que vamos a dejar aquí el espectro de RMN. Y ahora no quería dejar el vídeo sin comentar un poco, pues otra cuestión, que es un espectro de carbono 13. Vamos a comentar un poco el espectro de carbono 13. Por suerte, aquí no tenemos acoplamientos. Son todos singuletes. Y de nuevo tengo la simulación del Kendro que me indica los desplazamientos químicos. Recuerda que en el espectro de carbono 13 la escala va de 0 a 200, 220, mientras que la RMN de protón pues está entre 0 y 10 normalmente, aunque hay señales que van hasta 12. Bien, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a dos carbonos. Para utilizar esta tabla, vamos a ver el desplazamiento de dos carbonos sp3, que son este carbono de aquí. Vamos a ver qué desplazamiento predice la tabla. Aquí lo tenemos, el cálculo para los espectros de carbono 13. Es un CH2, ¿verdad? Es un CH2, por tanto estamos aquí situados. Y tenemos, para calcular el desplazamiento, tenemos la base es de 20 para el CH2. Y después tenemos un grupo arilo, o sea, tenemos dos carbonos unidos a él que son carbonos sp2. Aquí no nos especifica, como puedes ver en los grupos X y Z, no nos especifica grupo arilo, simplemente nos habla de carbono sp2 y dice que le sumemos 10. Así que 10 por el benceno, por tener a un lado el benceno, que es un carbono sp2, y 10 por el vinilo, que es otro carbono sp2, 40. La predicción es de 40 ppm para este hidrógeno. El Kendro le da 39,8. ¡Oh, fantástico! ¡Qué maravilla! No siempre sale así, vamos a mirar ahora este de aquí, a ver qué predicción tenemos para él, para este carbono, que también es un CH2, por tanto de base tenemos 20 de desplazamiento y le sumamos X más Y. Uno es un grupo amino, un nitrógeno, que tiene 25, más 25, y el otro es el arilo que suma 10, ¿no? Porque es un carbono sp2. Entonces aquí estamos 30 y 25, 55, ¿verdad? 55 ppm, y esto se nos ha ido un poco alto. Estamos en 46, según la simulación del Kendro. Ahí nos fuimos un poco altos. Y bueno, después ¿qué tenemos? Pues tenemos los carbonos, perdón, aquí hablamos de carbonos, no de hidrógenos. Los carbonos olefínicos, que andan entre 100, 140, 150. Normalmente andarían por ahí. 100, 140, bueno, es que depende, pueden llegar a 150, incluso a lo mejor 160. Y los aromáticos, que suelen estar un poco más altos, estos aromáticos suelen estar a lo mejor entre 120, 160, por ahí, 120, 160. Bueno, andan más o menos por un estilo. Se pueden mezclar, se puede dar lógicamente el caso de un olefínico que esté en 130 o 140 y un aromático que esté también por ahí, 120, 130. Aquí puedes ver, por ejemplo, estos aromáticos como andan por 128, 127, 123, 128, y los olefínicos, como ves, los del extremo un poco más apantallados, 115, y este más interno bastante más desapantallado, en torno a 138. Entonces, bueno, es difícil hacer estas predicciones, pues bueno, son difíciles. También hay tablas, también tenemos tablas que podrían tratar de predecir un poco. Y sobre todo una cosa que me interesa mucho es que nos fijemos en los carbonos cuaternarios. Este carbono lo llamamos cuaternario porque no tiene hidrógeno, y este también. Son dos carbonos cuaternarios, son los que más desapantallan. Fíjate, este cuaternario 141 y este 139,8. O sea, también 140. 141 y pico y 140. Estos cuaternarios son los más desapantallados, ¿vale? Y esto está muy condicionado a los sustituyentes del benceno. En este caso, los sustituyentes no pueden dar carga ni robar por efecto resonante, porque no tienen el grupo amino directamente unido al anillo, pero si hubiera grupos como un amino unido directamente al anillo, un nitro, grupos que dan carga o que roban carga, afectan muchísimo a los desplazamientos. Un grupo nitro hace que los desplazamientos suban muchísimo. Ahí sí que nos podemos ir perfectamente a 160. Si hay grupos nitro presentes en el anillo, puede haber carbonos en las posiciones orto-para respecto al nitro, que es desde donde roba carga, que pueden desapantallarse tremendamente. También en los alquenos, en las olefinas, si tenemos un alfa-beta insaturado, el alfa-beta insaturado
retira carga, el carbonilo retira carga de aquí, del carbono beta, y esto se va a 160, 150 perfectamente. Este carbono beta, mientras que el alfa, a pesar de estar más cercano al carbonilo, no se va tan arriba. Hay muchos detalles, pero hay que ir poco a poco. Bueno, entonces vamos a dejar aquí este ejemplo. Espero que se haya entendido algo. Y bueno, son un intento de predecir datos espectroscópicos de esta molécula, pues utilizando algunas herramientas muy simples como estas tablas. Aquí en la tabla del medio tenemos esos desplazamientos que te voy comentando, las olefinas entre, bueno, aquí pone 4,5 y 8, porque sí, puede haber una olefina, un hidrógeno olefínico que se vaya a 8, pero vamos, normalmente 4,5 o 6 es lo habitual. Aquí yo creo que hay un fallo. El hidrógeno del alquino no sale a 3,5, sale en torno a 1,8 por ahí. Sale más bajo, 1,8. El hidrógeno de un alquino, en torno a 2, ¿no? No llega a 3 y pico, ¿no? Bueno, no sé, igual estoy yo ahora confundido, pero no. Y bueno, y aquí tenemos los desplazamientos. Estos son desplazamientos de carbono 13, esta fila de aquí, desplazamiento de carbono 13. Un metilo unido a carbono sp3 anda sobre 10, un metilo unido a carbono sp2 sobre 20, un carbono unido a nitrógeno sobre 35 y unido a oxígeno sobre 55, los olefínicos entre 100 y 160, los aromáticos también le da la misma 100-160, y después, bueno, los carbonilos, el aldehído anda sobre 160 también, algo más arriba, 180, 190, carbonilo, bueno, depende de que sea, pero aquí como nos pone 9,10, entiendo que es carbonilo de aldehído. Que este es carbonilo de aldehído, es un carbonilo que tiene hidrógeno y un grupo R. Este hidrógeno en RMN de protón sale sobre 9,5 por ahí, el hidrógeno de un aldehído, y el carbono de un aldehído sobre 190 perfectamente. Depende de qué sea, qué carbonilo sea, no es igual éster, que sale más abajo. Los ácidos carboxílicos tienen este hidrógeno que sale entre 10 y 12, variable, pero sale sobre 10-12. No, perdón. Este sale sobre 10-12. Y después los que son ácidos, como nitrógeno e hidrógeno, que es ácido, como la amina que vimos antes, es variable, o incluso el oxígeno e hidrógeno son variables, y bueno, no tienen un desplazamiento concreto. Y el ácido carboxílico, el carbono del ácido carboxílico sale a 180 en RMN de carbono 13, sobre 180 el carbono del ácido, y el protón del ácido carboxílico entre 10-12 en RMN de protón.